Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al primer video ya de contenido propiamente del canal. En este video voy a explicar algunos conceptos y sobre todo la forma en la que podemos identificar los patrones básicos tanto en inglés como en español y hacer algunas aclaraciones, algunas definiciones. Vamos a ir viendo también cómo podemos aplicar el análisis de constituyentes inmediatos. En este caso ya los que conocen las palabras por forma, posición y función. Vamos a dar algunos ejemplos o vamos a exponerlo. Vamos a hacer los cortes, la clasificación de las oraciones de acuerdo a su forma, a su estructura. Vamos a ver si son simples, compuestas, compuestas complejas. Vamos a ver también, en este caso, si tiene un sintagma nominal, sintagma verbal. Si dentro de un sintagma nominal, pues puedes acortar o dejar solamente al final lo que es el sustantivo nuclear, que es básicamente la parte principal de un sintagma nominal. Igual ahorita vamos a explicar qué es un sintagma nominal. En el caso del sintagma verbal, pues obviamente es lo que incluye al verbo y el predicado. Un sintagma, a diferencia de una sola partícula que podría ser solamente sustantivo, está acompañado por otros elementos que pueden modificarlo. Entonces, por lo tanto, un sintagma nominal puede ser un sustantivo acompañado, por ejemplo, de un artículo, de un determinante. En este caso, los artículos pertenecen al grupo de determinantes y puede ser diferentes tipos de determinantes. Hay postdeterminantes, están los predeterminantes y una serie de palabras que ayudan a modificar a los sustantivos. En el caso de los verbos, de igual forma que con los sustantivos, el hecho de tener más de dos palabras dentro del apartado de la oración donde se incluye el predicado puede hacer que esto se llame sintagma verbal. Es decir, el verbo está acompañado, puede ser de un adjetivo, de un adverbio, de otro sustantivo, y gracias a ello se convierte en un sintagma verbal. Ahorita, para dejar en claro este tipo de información, voy a analizar una oración que va a ser del patrón número 1 en español. Y luego, después de hacer un análisis de esta oración en español, haré la misma oración en inglés. En el caso de las oraciones simples y principalmente en esta oración que voy a poner como ejemplo, la estructura que sigue en español y en inglés prácticamente es igual, es idéntica. Lo único que va a cambiar es el nombre o la forma en la que se escribe el vocabulario en inglés o se pronuncia en inglés y en español. Obviamente habría que saber inglés para poder traducir o entender a qué te refieres cuando dices un término de una palabra de español a inglés. Por ejemplo, en el caso de un sustantivo, tienes que saber que un sustantivo en inglés es un noun, un verbo, un verb, un adjetivo, un adjective, un determinante, un determiner, y todo este tipo de situaciones, de saber el vocabulario. Entonces, los patrones son, los básicos son 9, según las estructuras que hemos analizado a través del libro de Gartz y de Stechberg. Entonces vamos a analizar estos tipos de patrones, van a ser 9. El primero de ellos es el patrón número 1, y ahorita aquí en el video voy a poner la imagen con el ejemplo y lo voy a ir desglosando. ¿Cómo diferenciamos o cómo sabemos cuando una oración es un patrón 1? La fórmula es muy fácil. Vamos a verlo. Entonces aquí estamos viendo el patrón 1 consta de, en la primera parte es un sustantivo o sintagma nominal más el verbo ser o estar. El verbo ser o estar está considerado como una cópula de primer orden. Una cópula es un verbo que ayuda a unir un sustantivo con otras palabras,
y en este caso el verbo ser o estar es una cópula de primer orden, así se les conoce. Y el tercer elemento que nos ayuda a identificar una oración simple, patrón 1, va a ser el adjetivo. Entonces la fórmula queda sustantivo, sintagma nominal, más verbo ser o estar, más un adjetivo o un sintagma adjetival. Como podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos entonces la siguiente oración, patrón 1. Mi maestro es inteligente. Si nosotros analizamos esta oración, nos vamos a dar cuenta que tenemos por una parte un sustantivo, que es un sustantivo nuclear, en este caso maestro. Después tenemos el verbo ser y después tenemos un adjetivo, que es inteligente. ¿Ok? Una vez que identificamos los tres elementos que componen a esta oración, al patrón 1, podemos determinar que es un patrón 1 por ello, vaya. No tendría mucha ciencia. Simplemente saber que puede ser sustantivo, ser o estar, más adjetivo. También puede ser sintagma nominal, si el sustantivo está acompañado de más palabras, más un sintagma verbal. El sintagma verbal se forma en automático con el verbo y otra palabra, porque ya son más de 2 palabras. Entonces quedaría es inteligente como sintagma verbal y mi maestro como un sintagma nominal. ¿Okay? Cuando nosotros queremos analizar esta oración, lo primero que debemos hacer es, si tenemos una palabra que nos modifique toda la oración, habría que cortarla desde el principio de la oración. Pero como esta oración no tiene una cláusula que nos ayude o nos indique que hay algo que está haciendo un cambio a toda la oración, simplemente la vamos a analizar de manera directa. Ese primer corte de un modificador de oración no lo vamos a hacer porque no tenemos un modificador de oración. Entonces vamos a empezar a analizar la oración de la siguiente manera. Una oración simple se distingue porque es así, simple, no tiene nada más. Solamente sintagma nominal o sustantivo, ser o estar y el adjetivo. Si tuviera una cláusula relativa, que una cláusula relativa nos describe, en este caso pudiera ser al sintagma nominal o al sustantivo nuclear, podríamos decir, por ejemplo, mi maestro que enseña español. Entonces, ese que enseña español o ese que aprecio mucho, es decir, serían cláusulas relativas, porque las cláusulas relativas están dentro del sintagma nominal, en este caso, describiendo al sustantivo como aplicaría como una cláusula relativa que por su posición sería adjetival. ¿Okay? Entonces, estas cláusulas en esta oración no las tenemos. Nos vamos a enfocar solamente en lo que estamos viendo. Entonces, el primer corte dijimos que era modificador de oración. No tenemos ningún modificador de oración al principio de la oración, ni al final tampoco tenemos ningún modificador de oración. Entonces vamos a cortar con un número 2 el sintagma nominal del sintagma verbal. El sintagma nominal nos va a quedar del lado izquierdo y el sintagma verbal nos va a quedar del lado derecho. Una vez que cortamos el sintagma nominal y el sintagma verbal, vamos a analizar cualquiera de los dos por separado, el que ustedes quieran analizar primero. En mi caso y en el ejemplo que yo voy a hacer, primero voy a analizar el sintagma nominal. El sintagma nominal tiene 3 características: es la forma, la posición y la función. Esas características las pueden poner debajo del sintagma nominal. Entonces vamos a identificar como sintagma nominal SN. La posición que tiene es una posición de nominal y en el caso de la función funciona como sujeto del verbo. Una vez que identificamos las características del sintagma nominal, vamos a hacer el siguiente corte. En los siguientes cortes dentro del sintagma nominal pueden ser cortes se les llama de prenominales o postnominales.
Los prenominales son los que van antes del sustantivo nuclear, en este caso, que es maestro. Y los postnominales sería una palabra después de maestro. En este caso no tenemos ninguna, solamente vamos a cortar la prenominal, que vendría siendo mi. Una vez que cortamos mi, habría que identificar ahora sí por palabra cuál es la forma, la posición y la función que tienen esas palabras dentro del sintagma nominal. En este caso tenemos mi, pertenece a un grupo de palabras llamadas palabras no identificadas. Entonces vamos a poner la abreviación palabras no identificadas, sería PNI. Después de eso vamos a agregar que pertenece por su posición y su forma a la clase estructural de palabras. Es un determinante posesivo y la función de esta palabra en mi es la de modificador del sustantivo nuclear, que vamos a poner M de sustantivo nuclear, y podemos poner una flecha apuntando al sustantivo nuclear, que en este caso es maestro. La columna que sigue, que es la de maestro, aquí vamos a identificar también la palabra por forma, posición y función. En este caso maestro, por forma, la palabra maestro es un sustantivo, ponemos sustantivo o S, y pueden poner las características de ese sustantivo, si es masculino, si es singular, si es plural. Eso ya pues queda a análisis por palabra, ya más a fondo. Pero lo principal, pues vamos a poner que es un sustantivo por forma. Por posición, ocupa la posición de un nominal. Y la función funciona como sustantivo nuclear. Esas serían las tres características que definen a la palabra maestro, en este caso el sustantivo nuclear. Ya una vez que tenemos identificadas estas dos palabras, ya hicimos el corte. Este corte del sustantivo y el determinante o prenominal, en este caso la palabra mi, le vamos a poner un número 7. Todos los prenominales se cortan con un número 7 y siempre empezamos de izquierda a derecha, como si fuera en un escalón. Entonces ahora vamos a ir hacia la siguiente parte de la oración. En este caso es el sintagma verbal. En posición es un verbal y la función de este sintagma es que es el predicado. Una vez que ya identificamos forma, posición y función en el sintagma, vamos a hacer los cortes correspondientes dentro del sintagma. Los cortes dentro del sintagma verbal empezarían primero, al igual que en el sustantivo nuclear, por los preverbales. En este caso no tenemos ninguna palabra que esté antes del verbo dentro del sintagma verbal, pero sí tenemos una palabra que está después del verbo, que es un postverbal. En este caso la palabra que está dentro del sintagma verbal es un adjetivo, entonces vamos a cortar la palabra es, el verbo es, lo dejamos con un corte. Este corte después de un verbo se identifica con un corte número 9. Entonces hacemos el corte número 9 de lo que divide el verbo ser o estar y el adjetivo. Ahora ya que tenemos el corte con número 9 del sintagma adjetival o adjetivo y el verbo, vamos a identificar por forma, posición y función estos dos elementos. El verbo por forma, posición y función, en este caso es, pues es un verbo, vamos a ponerle ahí la V. La posición que tiene dentro de la oración y dentro del sintagma es una posición verbal. Y la función pues es el verbo nuclear. Vamos a ponerle ahí también la información en la parte de abajo. Ya quedó el verbo. Igual pueden definir las características del verbo, la palabra, en la parte de arriba si le quieren poner la descripción, si es presente, si es indicativo, si es primera persona, si es segunda persona, plural. Todo eso ya es un análisis más a fondo.
que igual lo pueden ir checando. La otra palabra que nos queda, que viene siendo el último elemento de la oración, en este caso inteligente, también hay que analizarlo por forma, posición y función. Por forma, por posición y función sería lo siguiente. Por forma, inteligente es un adjetivo, ¿sí? Aquí también habría que checar si quieren definirlo a detalle, pueden ponerle si es un adjetivo positivo o si tiene alguna otra característica. Por posición, su posición dentro del sintagma y de la oración es adjetival. Y por función es un modificador del sustantivo nuclear. Entonces ya nada más podemos poner aquí en la parte de abajo de inteligente M de sustantivo nuclear apuntando hacia maestro, que es el sustantivo nuclear de la oración. Y ya quedaría lista la primera oración, en este caso que viene siendo esta, de mi profesor es inteligente. Si se fijan es muy simple, sustantivo, verbo ser o estar y un adjetivo. Entonces ya saben cómo se hacen estos cortes, cómo se identifican las palabras y la oración simple patrón 1. Igual en inglés, si ponemos el ejemplo, sería my teacher is smart, o pueden decir is intelligent, o pueden ponerle cualquier otro adjetivo. Los cortes serían exactamente los mismos. En este caso, lo único que cambiaría sería las palabras o la forma en la que se dice en inglés. En este caso, oración simple sería simple sentence, pattern number 1. En el caso del sintagma nominal, cambiaría por noun phrase. El caso de la posición, igual sería nominal. Y en el caso de la función sería subject of the verb. Y ya todo lo demás también igual. Forma, posición y función aplica lo mismo, nada más cambiamos la terminología o la forma en la que se dice la palabra en inglés. Entonces ya también saben cómo identificarlo en inglés. Es algo muy básico. Es una explicación que les puede servir si están empezando con los patrones y si quieren identificarlos de manera sencilla. Igual, si ya les quedó claro, pueden dejar debajo de los comentarios un ejemplo de un patrón 1. Recuerden, sustantivo, sintagma nominal, más ser o estar, más adjetivo o sintagma adjetival. Esa es la fórmula clave para identificar un patrón 1 en una oración simple. Entonces espero que les haya servido esta explicación. Si tienen alguna duda pueden dejarla en la sección de comentarios y recuerden seguirnos en las páginas de YouTube, en la página de Facebook o en Twitter para más contenido. Hasta la próxima.